En esta ocasión estaremos discutiendo el problema número 4 de la asignación sobre método de mallas. Y en este tenemos ahí tres fuentes de voltaje, ¿verdad? Y nos piden que para el siguiente circuito calculemos el voltaje en la resistencia de 12 ohmios, ¿verdad? En esta resistencia. Así que, como es el método de malla, pues yo me voy a olvidar por el momento de ese voltaje ahí. Y voy a aplicar el método que es identificar las mallas. En este caso son dos. Y luego el segundo paso es asignar una variable de corriente de malla, ¿verdad? Tengo dos mallas, así que I1 y I2. Y a lo último, pues resolveremos el voltaje VS que nos piden. Así que hacemos la primera ecuación de malla, ¿verdad? Yo, como he mencionado anteriormente, pues siempre empiezo con la fuente por el signo que me encuentro, ¿verdad? Pero si usted lo aprendió de otra forma, ¿verdad? La subida que ahí le pone positivo, pues no hay problema, sea consistente con eso en todas las ecuaciones y le va a dar lo mismo, pero yo lo hago encontrándome el signo de la fuente asignada, así que aquí sería menos 20 ángulo 50, ¿verdad? Y por eso yo pongo aquí menos 20 ángulo 50. Y en todo lo demás sumo, así que la próxima sería más J12 por I1. Y luego más 12 por I1. Y luego la que comparte, que es 3 y 1 menos I2 porque estoy en la malla 1. Y luego sigo por aquí y aquí me encuentro, ¿verdad? Positivo 60 ángulo 70, ¿verdad? Así que solamente en las fuentes es que yo me voy a fijar en esos polaridades, ¿verdad? En las otras sumo. Igual a 0 porque no hay más nada ahí. Así que expandimos. Tengo J12 y 1 más 12 y 1 más 3 y 1, ¿verdad? 3 por I1, 3 y 1 y 3 por menos I2, menos 3 y 2. El menos 20 ángulo 50 pasa positivo al otro lado de la igualdad y el 60 ángulo de 70 pasa negativo al otro lado de la igualdad. Y ahora junto a los términos de I1, la variable I1, sería 15 más J12, ¿verdad? Que sería este término que está aquí. Y en I2 solamente tengo menos 3 y 2. Y el término de 20 ángulos 50 y 60 ángulos de 70, pues claramente yo no puedo restar eso hasta que no los cambie de polar a rectangular, ¿verdad? Y una vez los cambio a rectangular, ahí sí puedo restar y luego lo cambio a polar y eso me da 41,77 ángulo de menos 100,57. Y esta sería nuestra primera ecuación. Entonces la malla 2 hago lo mismo, ¿verdad? Si comienzo por la fuente de 60 ángulos 70, pues yo le pongo negativo porque ese fue el signo que yo me encontré. Pero si usted lo hace de la otra forma, le va a dar lo mismo. Luego voy a la que comparte sumando 3, pero ahora es I2 menos I1, ¿verdad? Porque estoy en la 2. Y luego es menos J1 por I2 y más 40, porque es el símbolo que me encuentro, ¿verdad? En la fuente 3. Igual a 0. Juntamos términos 3 y 2, menos 3 y 1, menos J1 y 2. El menos 60 ángulo de 70 pasa positivo al otro lado de la igualdad y el 40 pasa negativo. Así que juntando términos en I1 me queda menos 3 y 1. En I2 tengo 3 menos J1 y 2. Y este 60 ángulo 70, pues obviamente hay que cambiarlo de polar a rectangular para poder restarle el 40. Y cuando hago eso y lo cambio a polar me da 59,65 ángulo de 109,06.
Y esta sería mi segunda ecuación de malla. Así que ahora aplicaríamos determinantes para calcular el I1, como siempre lo hemos hecho, ¿verdad? Aquí en la primera fila colocamos los coeficientes de la primera ecuación, que era 15 más J12 y menos 3. Y en la segunda fila colocamos los coeficientes, ¿verdad?, de la segunda ecuación, menos 3 y 3 menos J1. El denominador siempre es el mismo, ¿verdad? No importa cuántas corrientes de malla vayamos a hacer. El que cambia es el de arriba. Por la posición, como voy a calcular I1, cambia la columna 1. Y ahí voy a poner lo que estaba al lado derecho de la igualdad de la ecuación 1 y al lado derecho de la igualdad de la ecuación 2. Y entonces la segunda columna sube igual, esta sube igual. Menos 3 y 3 menos J1. Y ya está, el resto es multiplicar cruzado, ¿verdad? Este por este, menos este por este. Y abajo este por este, menos este por este. Así que hacemos eso, multiplicamos cruzado. 41,77 ángulo de menos 100,57 por 3 menos J1. Menos, siempre menos 3 por 59,65 ángulo de 109. Y abajo 15 más J12 por 3 menos J1 y menos 3 por 3 negativo. Así que obviamente aquí hay que cambiar de rectangular a polar para poder multiplicar. Y acá abajo lo mismo. Y que hago haciendo ese cambio, hago la multiplicación y me queda arriba 132,09 ángulo de menos 119 menos 178,95 ángulo de menos 70,94. Y abajo 60,75 ángulo de 20,22 menos 9. Y que obviamente como hay unas restas ahí en el numerador y el denominador, pues habría que cambiarlo de polar a rectangular para poder restar, y lo mismo, ¿verdad? De polar a rectangular. Y abajo lo mismo, de polar a rectangular. Para poder ejecutar esas restas. Finalmente, luego de haber hecho eso, me queda 133,71 ángulo de 156,36 entre 52,39 ángulo de 23,63. Como es una división, ya están en polar, así que divido magnitud del resto ángulo y la solución de I1 es 2,55 amperes, ángulo de 132,73. Y con eso obtengo I1. Y entonces I2 yo pudiera hacerlo, pero ¿qué pasa? Que yo me doy cuenta que el voltaje que me están pidiendo en el problema es referente a I1, ¿verdad? I1 pasa por esa resistencia. Por lo tanto, podemos hacer la I2 para practicar el proceso, pero realmente no la vamos a utilizar para la contestación, ¿verdad?, de este problema. Podemos ir un momentito al circuito para ver eso. Y aquí estamos en el circuito, ¿ves? Yo puedo calcular la corriente de la malla 2, pero realmente la que yo necesito es I1, que es la que pasa por donde me están pidiendo el voltaje. Así que estaría haciendo, pues, un paso de más, que lo único que me serviría sería para practicar cómputo de determinante. Así que como no lo tengo que hacer, pues solamente me concentro en la respuesta, que va a ser el voltaje ese que me pidieron en la resistencia de 12 ohmios, mi 1 por R, ley de Ohm. Así que 2,55, 132,73 grados por 12, y eso me da 30,62 voltios, ángulo de 132,73 grados.
Así que con esto terminamos este problema de ejemplo de asignación sobre método de mallas.